¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Espero de verdad que hayan disfrutado los 10 minutos de análisis en el tema Salinas Pliego en contra de periodistas, en contra de comunicadores de medios alternativos. Posteriormente la entrevista con mi querido Manny Pedrero, por supuesto que nos ayudó también a profundizar un poco más sobre ese tópico. En este momento, ¿qué les parece si le damos un poco de giro a la información y vamos con un asunto más de perfil financiero, digámoslo así? Esto a raíz precisamente de esta nota que publica el diario La Jornada, que incluso en su rayuela es bastante duro, haciendo referencia, por supuesto, no haciendo referencia a Carlos Slim y el por qué es doloroso que un multimillonario de estas características pues exista en México, no en el sistema mexicano y demás, que se haya prohijado en México, cuando nuestro país tiene tantas y tantas carencias y todavía desigualdades. La nota es de Dora Villanueva, de La Jornada, y dice lo siguiente: la riqueza de los 5 hombres más acaudalados de México ha crecido en promedio 226.6% en la administración del presidente López Obrador, quien el fin de semana destacó que no hay un empresario de los grandes que haya fracasado durante su gobierno. De acuerdo con las listas de Bloomberg, la riqueza conjunta de Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Bayares y Juan Beckman, así como su familia, suma a la fecha 158.630 millones de dólares, cerca de una quinta parte de lo que hasta mayo del 2024 valía la deuda pública del país. Durante la gestión de López Obrador, la riqueza de Carlos Slim, por ejemplo, presidente de América Móvil, aumentó 78.1% de 52.900 millones de dólares a 94.200 millones. La de Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, la minera más grande del país y concesionario de la mayor extensión de vías de ferrocarril del país, despegó 944.2% al incrementarse de 3.600 a 37.800 millones de dólares. La de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, subió 28.7% de 10.100 a 13.000 millones de dólares. El presidente de Grupo Val, del cual ya hemos hablado, por supuesto, Alejandro Bayeres, entró recientemente a la lista de Bloomberg. Antes el patrimonio neto de su familia se contabilizaba a partir de la figura de su padre, Alberto Bayeres, y entró con una riqueza que alcanza 6.900 millones de dólares. En tanto, Juan Beckman, propietarios de Becle, controladora de José Cuervo, aumentaron su fortuna 82.2%, de 3.700 a 6.700 millones de dólares. El presidente López Obrador destacó que a raíz de la política social impulsada durante su gestión, 30 millones de familias reciben alguna transferencia monetaria de programas sociales y el resto de la población se beneficia con el aumento del consumo, de tal manera que a todos los mexicanos les está yendo bien. Imagínense, no hay un empresario de los grandes que haya fracasado. Al contrario, dice, todos han tenido utilidades y hay empresarios que han incrementado con su trabajo y con su capacidad empresarial, creando empleos y de manera legal han aumentado hasta el doble su fortuna. Los banqueros, me da hasta pena decirlo, pero en el gobierno nuestro, el año pasado, este año es cuando más ganancias han tenido los bancos en toda la historia de México, algo que fue reconocido por los propios integrantes de este sector. Estos números, por supuesto que generan diversos cuestionamientos, desde no se ha acabado el neoliberalismo, cuál ha sido la política entonces que ha seguido Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres o primero los ricos, en fin, le digo, son cuestionamientos, no de su servidor, son cuestionamientos que esta nota ha generado. Y me parece importante profundizar un poco en lo que es el neoliberalismo como tal, ¿no? Y hacer el comentario si hay paralelismo con lo que hace López Obrador o qué diferencias hay sustanciales con lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. ¿Les parece? Así que hagamos un poquito de historia con esta información que hemos recabado de diversos analistas financieros, por supuesto, que hemos leído a través de todos estos años y que nos permiten tener esta opinión respecto a este tema. Por ejemplo, el maestro Marcelo Colucci, ¿no? Que en alguna de sus columnas recuerdo muy bien que definía al neoliberalismo como las políticas de ajuste estructurales, un plan económico por el que los que más tienen se siguen enriqueciendo más aún a costa de las grandes mayorías que se tornan cada vez más paupérrimas. Es decir, un plan político, social, ideológico, ¿no? Y la gran pregunta que se hacían varias voces es, ¿por qué surge ese neoliberalismo, particularmente en la década de los 70 del siglo pasado? Y sobre todo en Chile, de la mano, por cierto,
No dejemos de lado esto, de la mano del poder militar, del dictador Augusto Pinochet, supervisado directamente por el Estado Profundo norteamericano, es decir, por la CIA. Tengamos muy en cuenta todas estas herramientas para juzgar y entender lo que representa este fenómeno llamado neoliberalismo, si usted quiere calificarlo de esta manera. Por supuesto que en todo esto, y en Chile particularmente, tuvo una presencia activa Milton Friedman, quien es el considerado creador ideológico de estas tendencias, ¿no? Y que, bueno, fueron replicadas por el resto del planeta, casi por la totalidad del resto del planeta, en muchos sentidos, por la imposición de este poder económico que fue tornándose cada día más y más y más grande hasta engullirse al poder político en los principales países, en las principales democracias del planeta, que se convirtieron en oligarquías, en plutocracias. El sistema capitalista es conservador. Así de simple, o sea, no le busquemos mucho, no es progresista, no ve por los que menos tienen, no, no, no es cierto. Quien dice eso es aquel que trata como de ajustar. El sistema capitalista es conservador y tiende a perpetuarse y por nada del mundo tolera cambios. Eso es lo que nos ha dejado en claro. Hay cambios cosméticos, ¿no? Que no cambian nada. Hay cambios profundos, ¿no? Así de sencillo, que se vuelven imposibles en un sistema capitalista como el que vivimos. Desde inicios de la gran era industrial y el crecimiento del proletariado, el proletariado urbano, entre los siglos XVIII y XIX, principalmente en lo que es el viejo continente en Europa y luego en los países del sur, el sistema fue adversado, fue enfrentado, ¿no? En principio la lucha sindical, luego los primeros atisbos de pensamientos anarquistas, por supuesto, socialistas, y hasta cierto punto utópicos, hasta llegar a lo que se conoce como el socialismo científico con Marx y con Engels en la segunda mitad del siglo XIX. El ideario anticapitalista obviamente fue creciendo, ¿no? En muchas partes del mundo, pero entrando al siglo XX mostró una gran fortaleza con un poderoso movimiento sindical contestatario y las primeras experiencias socialistas. Ahí están Rusia en 1917, Vietnam en 1945, China en 1949, Cuba en 1959, Nicaragua cerró el ciclo de revoluciones socialistas en 1979. Esa primera mitad del pasado siglo dio como resultado el crecimiento del movimiento socialista, con sonados triunfos y fenomenales avances para su población. Se avanzó sobre el hambre, sobre la ignorancia, se desarrollaron exponencialmente la ciencia y la cultura. Todo el mundo tuvo acceso a los satisfactores básicos. Pero a partir de los 70, el sistema reaccionó violentamente, y lo vimos en Chile, deteniendo la protesta social y cualquier posibilidad de un cambio revolucionario. Surge ahí lo que llamamos neoliberalismo, que va de la mano represora del poder militar que impedía, ya fuera de manera oficial o a través de paramilitares, cualquier posibilidad de más gobiernos progresistas en el mundo, porque el neoliberalismo lo apoyaban los imperios, como Estados Unidos y como lo era Francia, como era Inglaterra, como había sido Italia, como había sido España. Si por neoliberalismo entendemos la imposición de una lógica normativa global, por ejemplo, que se viene ejecutando desde hace décadas, insisto, partiendo de Chile, bueno, habría que decir, por supuesto, que para estos momentos dicho programa asociado a la reversión de conquistas sociales y al retraimiento de las acciones de gobierno, cuando éstas amenazan el capital y amenazan su rentabilidad, se haya ya más extendido por el mundo entero de lo que el fascismo incluso pudo imaginarse, ¿no? Eso es un punto que no podemos dejar de lado y que ha sido destacado también por diversos analistas. Esas políticas que en América Latina se erigieron a partir de feroces y sangrientas dictaduras militares, para los 80s y 90s se esparcieron por todo el mundo, de la mano de lo que se dio en llamar globalización. Aparecen los organismos, más que aparecen, toman mucha fuerza los organismos crediticios internacionales, el caso del Fondo Monetario Internacional, el caso del Banco Mundial, que se convierten en los brazos operativos de la gran banca privada capitalista, fundamentalista, y que está involucrada directamente en los Estados Unidos. Todos ellos son los factores claves. Con esos planteamientos neoliberales, ¿no? El capitalismo salvaje, sin la anestesia de la socialdemocracia, esta frase contundente de Margaret Thatcher de no hay alternativa.
Pues los ricos devinieron en más ricos y los históricamente pobres se hundieron más pobres. Pero en realidad, como lo apuntan Jan Urueña y Gandarilla Salgado, el núcleo de estas políticas no es solo económico, sino que tiene un valor político histórico. ¿Cuál es, como dice el maestro Colucci, postrar a la clase trabajadora mundial, evitar su organización, evitar su protesta, desactivar la lucha por el cambio social? En definitiva, quitar abruptamente de la historia la perspectiva del socialismo como propuesta anticapitalista. Al hacer de la competencia el principio universal de las relaciones interhumanas, el neoliberalismo ha ridiculizado la empatía por el sufrimiento de los demás, ha erosionado los cimientos de una solidaridad y por lo tanto ha destruido la civilización social. Esto es lo que comentó en alguna oportunidad Bifo Berardi. Ese sistema atacó a los valores solidarios, a la organización social, a la conciencia de clase de las y los trabajadores, propiciando un supuesto emprendedurismo como el que hoy por hoy se nos sigue repitiendo. Y obviamente lo que se busca es transformar a los trabajadores en colaboradores de una presunta gran familia empresarial que abre sus puertas, pone los cimientos, ¿para qué? Para la ultraderechización que vemos actualmente. Así de claro, que desprecia, por supuesto, el tema de la desigualdad y que es resultado del echeleganismo. A diferencia, por supuesto, del nazifascismo histórico que practicó una economía estatista, esta ola del neoliberalismo, basada también en una cuestión supremacista incluso, funciona, por supuesto, ¿no?, con una postura racista, con una postura culturalmente conservadora, con un énfasis histérico en la cuestión financiera, en donde ellos hablan de una libertad total porque el Estado no sabe administrar un país, porque el Estado fracasa en las administraciones. Aquí en México recordamos lo que hizo Luis Echeverría, lo que hizo José López Portillo, con muy malas decisiones, pero que además fueron exageradas en muchos sentidos y fueron también detonadas por la clase empresarial en otros, para empezar a vender ese concepto de que el Estado era verdaderamente un petardo. El Estado no era el petardo eran los que estaban al frente del Estado. Pero esto fue aprovechado por el neoliberalismo, en el caso concreto de México, para insertarse en un escenario de mega crisis, perdón por la frase o la palabra, no de crisis, y por lo tanto recibir un respaldo popular en el momento en que se habló de cambios para salir de esta problemática. Pero aún así, el neoliberalismo en México requirió de un fraude para poder llegar al poder como tal. Esto al de la mano de Carlos Salinas de Gortari y de un acto constante de represión, porque no olvidemos que durante el salinato se dieron actos de verdadera represión en contra de activistas, en contra de integrantes del naciente Partido de la Revolución Democrática, en contra de aquellos que de una u otra manera se resistían a esta brutalidad de, del neoliberalismo. Esta frase, por supuesto, del sálvese quien pueda, ¿no? Que trajo esta política económica, ¿no? Reforzó de un modo espectacular las nociones individualistas, egoístas, hedonistas, que anidan escondidas en los seres humanos. Y lo vemos, hoy por hoy lo vemos, los pobres de derecha son resultado de ello. Aquellos que les va un poco mejor, que siguen siendo empleados de lujo, pero empleados tienen estas características, ¿no? Estamos hablando del enano fascista que todo el mundo lleva dentro. Y el actual auge de las ultraderechas no hace sino potenciar lo que décadas de destrucción de la solidaridad fueron cimentando. Por eso vemos a personajes como Ricardo Salinas Pliego, quien busca siempre el individualismo, que te habla siempre de competitividad, que te habla siempre del echeleganismo, de la meritocracia, del salir adelante por ti mismo, del no seas huevón, ¿no? De los resentidos, por ejemplo. Pero más allá de estos cambios en su dinámica, la esencia del capitalismo lo que hace es hoy por hoy mantenerse, es decir, una explotación feroz de la clase trabajadora y beneficios cada vez más enormes para una pequeña élite privilegiada. Eso es lo que significa neoliberalismo o el capitalismo o su rostro neoliberal, que como nos dijo Juan Carlos Monedero cuando le preguntamos sobre los libertarios, dijo, los libertarios son capitalistas, punto, pero se cambian de nombre como sucedió, eran capitalistas, neoliberales, ahora ya son libertarios.
Los recientes éxitos electorales de las formaciones más nacionalistas, más xenófobas en Italia, en Holanda, en Alemania, obviamente dan fe de lo que estamos platicando. En México no se presenta en muchos sentidos porque con López Obrador se tiene vacunado ese aspecto por el momento. Pero aquí entramos a otra discusión que nos ponía sobre la mesa hace unos días César Morales, y usted ya vio la entrevista, si no, échele un ojo en el canal, ¿no? Sobre el tema de las democracias parlamentarias. Estas democracias que están vinculadas históricamente al colonialismo y que han dado un envoltorio liberal a la explotación capitalista de la fuerza de trabajo. En México como tal, vemos más allá de un parlamentarismo en ese sentido, que históricamente justificaba las acciones del Ejecutivo, también vemos un poder judicial que forma parte de esta dinámica. Hablamos, por supuesto, que se trata de demostrar cómo el neoliberalismo, como modo general de organización económica y social, a todos los niveles de la vida, ha funcionado, según ellos, y sigue funcionando como una especie de formidable máquina, ¿no? Que alcanza para todos, cuando en realidad es una máquina de destrucción de la democracia liberal. Esto es lo que ha llevado a algunos autores, como el caso de Wendy Brown, a hablar de la desdemocratización, ¿no? O como se ha dicho en varias ocasiones, y lo ha repetido el maestro Colucci, efectivamente, ¿no? Una salida de la democracia para subrayar mejor el carácter antidemocrático fundamental del neoliberalismo. Y eso es lo que propone un Salinas Pliego, lo que propone un Germán Larrea, lo que proponen estos empresarios como los Claudio X González. Ya no nos gustó la democracia. Hay que desdemocratizarnos, porque fue un fracaso la democracia. No, fracasó la democracia de las élites. Eso es fundamental entenderlo. La democracia sigue sana y el pueblo quiere más democracia para tener más libertades y mejores tomas de decisiones. Pero eso va en contra del neoliberalismo como tal. Cuando vemos estas cifras del crecimiento de los empresarios, de los banqueros, y entendemos este concepto de neoliberalismo, ¿López Obrador es neoliberal? Yo creo que no. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador jugó de manera muy inteligente. Podemos cuestionar algunos puntos, sin duda alguna, no tenemos que estar de acuerdo, pero jugó bien en ambos bandos. Es decir, permitió que el empresariado tuviera un crecimiento importante, supuestamente a la buena, de forma legal, sin lo draconiano que existía en otras ocasiones, y tuvo la capacidad de girar la perilla para voltear a ver a sectores marginados y sectores que no estaban siendo apoyados por el neoliberalismo rapaz como tal. El dato es contundente. Andrés Manuel López Obrador en promedio sacó a 106,000 personas al mes de la pobreza, mientras que Calderón y Peña Nieto, en 12 años, cada mes metían a 106,000 personas en la pobreza. Mientras que Calderón y Peña aplicaron a rajatabla los conceptos neoliberales, Andrés Manuel López Obrador supo jugar con ellos y supo generar condiciones para qué, para que todo mundo ganara. Por supuesto que hace falta mucho en el terreno de los que menos tienen. Por supuesto que sí. Y por supuesto que se requieren pasos importantes en ese sentido, pero se tomaron decisiones que no pueden ser minimizadas, porque si hubiera habido un gobierno netamente neoliberal, jamás hubiéramos visto lo que vimos en cuestión de aumento salarial, por ejemplo, porque la postura de empresarios y de gobierno neoliberal es no se puede subir el salario mínimo. Ajá, ¿por qué? Porque afecta la productividad. No se puede quitar el outsourcing porque afecta la productividad. No se puede reglamentar el tema de las horas extras porque afecta la productividad. Entonces me parece que hay que reconocer que sí, el neoliberalismo sigue ahí. No lo puedes desterrar completamente. Ni siquiera mi admirado Gustavo Petro ha podido como tal. Y un presidente como Andrés Manuel, con tanto apoyo popular, sabía perfectamente que no podía desterrarlo porque eso sería generar una inestabilidad que tarde o temprano afectaría a los que menos tienen. Por lo tanto, tomó decisiones de estar con unos y buscar mejorar la vida de otros. Y así le permitió el camino. Por eso el propio López Obrador no se define como un hombre de izquierda, se define como un humanista. Por eso es que cuando habla del desarrollo como tal, dice, no se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres, se trata de recaudar más, recaudar mejor y distribuir eficientemente. Ahora, por ejemplo, Claudia Sheinbaum nos habla de una prosperidad compartida.
que es jalar a los empresarios que han ganado mucho dinero y a los banqueros a que entiendan que por el bien de todos, primero los pobres, concientizarlos en ese sentido, porque eso es lo fundamental en toda esta discusión. Por supuesto, insisto que hay cosas que han quedado de ver, ¿no? Una de ellas la reforma de las 40 horas, que para mí es simbólica en todos los sentidos en materia de izquierda y que se tiene que discutir con estos hombres. Cuando uno ve las ganancias de Slim, ¿de qué se queja Carlos Slim para que no tenga las 40 horas? Simplemente es el ADN caciquil de estos oligarcas, ¿no? Ahora, un factor más tiene que ser que después de la reforma judicial, yo sé que Sheinbaum ha dicho no voy a aplicar una reforma fiscal, pero tarde que temprano se tendría que analizar, grabar a los ricos. Hay datos muy interesantes de Oxfam, en el sentido de que al menos 10 de las 15 más grandes fortunas de este país son resultado de herencia, mientras que otros 1.000 millonarios nacieron bajo el amparo de tasas impositivas históricamente bajas, es decir, el capitalismo de cuates, ¿no? En pocas palabras. Hablamos de que en México, como varios países de Europa del Este, destaca expansión y algunos de Asia, es un ejemplo inmejorable del capitalismo de cuates, que permeó sobre todo con Salinas, con Cedillo, con Calderón, incluso, sobre todo también con Fox, ¿no? Y cómo el sistema como tal genera 1.000 millonarios, ¿no? Y que contrario al mito mediático del empresario exitoso que se ha hecho a sí mismo, pues no es así. Ninguno de estos grandes personajes, entre comillas grandes más bien, grandotes, se hizo echándole ganas. Esa es una de las grandes mentiras que incluso Oxfam también tumba con los datos que son contundentes. En México, los individuos contribuyentes con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales representan 0.03% de la recaudación total de impuestos federales. 13.6% de la recaudación de impuestos federales de personas físicas en 2021, por ejemplo. Mientras tanto, las grandes empresas en México pagaban hasta 2021 unas tasas efectivas de impuestos sobre la renta entre 1% y 8% del total de ingresos, muy por debajo del 30% que establece la ley. Es ahí, por supuesto, que Oxfam propone crear en México un impuesto federal progresivo a las grandes fortunas con una tasa de 2% para quienes poseen más de 20 millones de pesos, de 3% para aquellas personas cuya fortuna se encuentra arriba de 100 millones de pesos y de 5% para los 1.000 millonarios, es decir, quienes tienen fortunas de más de 20.000 millones de pesos o 1.000 millones de dólares. Esto que permitiría recaudar 270.000 millones de pesos anuales. Sería suficiente para incrementar el gasto en salud pública en casi 40% o para multiplicar en 17 veces el actual gasto federal en protección ambiental. Es decir, un aumento progresivo al impuesto sobre la renta para el 1% más rico, igualar tasas que se cobren tanto al trabajo como al capital e impulsar impuestos de las grandes herencias y donaciones. Por supuesto que para lograr esto, sí requieres llegar a acuerdos con ellos porque vuelvo a lo mismo, es un poder fáctico que está ahí, no, y requieres, por supuesto, una mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores para poder pasarlo sin esta andanada que va a haber por parte de la oposición y necesitas un poder judicial diferente al que hoy tenemos. ¿Qué tanto se acomoden todas estas cosas? Veremos. Ahí tiene usted, ¿es o no es neoliberal Andrés Manuel López Obrador? Desde mi punto de vista, no lo es. Y desde mi punto de vista, fue un personaje que supo lidiar con este neoliberalismo, desapegar el poder político del económico y beneficiar a quienes menos tienen. ¿Falta? Sí falta, pero hay un avance importante en muchos aspectos que no se puede minimizar. ¿Ustedes qué opinan? Si les gustó el video, por supuesto, échale pulgar arriba, compártanlo, coméntenlo, por favor. Ya lo sabe, déjenos su comentario en la cajita de los comentarios, nos ayuda muchísimo. Suscríbanse al canal, denle la notificación de YouTube, denle la notificación de la campanita, por supuesto. Y si tiene chance, super chat, super gracias. Y por supuesto, échele también la unión al canal. Yo por lo pronto les agradezco por su atención y nos vemos en un ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.